Para fines de los años 20, los migrantes japoneses siguieron llegando, ya no por cuenta de compañías migratorias, sino por el sistema del llamado, es decir, a instancias de sus familias radicadas en el país. De los 20.000 japoneses que vivían en el Perú, 15.000 vivían en Lima. En nuestra ciudad habían montado 1.461 negocios. Cocina Nikkei, colectividad Nikkei. ¿Pero qué significa esa palabrita? Entre sus muchas acepciones, quizás podemos definirla como los descendientes y sus emigrantes que han formado una colectividad japonesa alrededor del mundo. Y la palabra Nisei, ¿qué significa? Literalmente segunda generación. Viene de Ich, Ni, San. 1, 2, 3 en japonés. Y Sei, los de primera generación. Nisei, segunda generación. Sansei, tercera generación. Así que ahora ya lo sé. Los japoneses y sus hijos nacidos en el país, ya insertados en nuestra ciudad, vivieron durante la Segunda Guerra Mundial un periodo de tristeza que para el Perú fue de vergüenza. En vista de que el Perú era aliado de Estados Unidos y por lo tanto enemigo del Japón, los japoneses que vivían en nuestro país y sus descendientes, ciudadanos peruanos, fueron deportados a Estados Unidos y encarcelados en los campos de concentración de Crystal City y Manzanar. Las heridas se han curado y la colonia japonesa en el Perú ha vuelto a progresar. Durante los años 50 y 60, los peruanos descendientes de japoneses aportaron su gran dedicación al trabajo y su espíritu corporativo. Las casas Matusita, Marui e Iraoka son firmas comerciales emblemáticas de la ciudad de Lima, pero la influencia japonesa se ha manifestado en toda nuestra vida. Últimamente, no antes, últimamente sí está ingresando, digamos, platos japoneses en la comida criolla. Lo anterior, lo que decía, no me gusta la comida japonesa, tenía su razón, eso ni hablar, pero si ahora lleva la comida fusión ya generalizada, ahí sí le va a gustar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Japón nos trae la novedad del teppanyaki, que viene a ser la cocina de plancha. Eso le gusta a cualquiera, ¿no? Mejor si es muy bueno el que lo prepara, eso le gusta a cualquiera. O un salteado, el tallarín saltado japonés es más parecido al peruano que al chino, porque lo mezcla todo, ¿no? Y lo hace a la plancha. Yankenpo. El Japón, un país en donde el juego infantil es realmente importante, nos ha legado a través de sus migrantes juegos como el Yankenpo. Dicen que tiene influencia china, pero otros, como, sorpréndanse, el famoso matagente, la pega, las canicas, el mundo, el volar cometa. Así que la próxima vez, juéguelos, pero piense de dónde vienen. Yankenpo. ¡Ah! Vocabulario japonés-español a la vuelta de la esquina. Hoy, entre los descendientes de la colonia japonesa, todavía se usan ciertas palabras del idioma, aunque no sepan completamente el idioma, como por ejemplo, oba-chan, que significa abuelita. Konnichiwa, buenas tardes. Ohayo, buenos días. Gohan, comer o arroz cocido. Pero la palabra más curiosa es la que hemos adaptado nosotros, sayonara. Para ellos significa adiós. Para nosotros, el famoso calzado que utilizamos mayormente en verano. Quedó kawaii, es decir, quedó bonito. Los peruanos de origen japonés han destacado en casi todo orden de cosas: la política,
el arte, el deporte, el periodismo, la música, la literatura y hasta el folclore. ¿Se acuerdan de la princesita de Yungay? Su nombre es Angélica Jarada y es uno de los mejores ejemplos de sincretismo y amor por nuestra tierra. Tilsa Tsuchiya, pintora, Humberto Sugimitsu, billarista, Venancio Shinki, pintor, Olga Shimazaki, bailarina, Jorge Koki Hirano, futbolista, Alejandro Sakuda, periodista, Teófilo Toda, ciclista y hasta Ricardo Mitsuya, gran torero, son solamente algunos de los peruanos de origen japonés que nos llenaron de orgullo. Dicen que la historia es circular, por eso no hay mejor lugar para terminar que donde empezó todo. Aquí en Cerro Azul, este monumento marca la llegada de los primeros pioneros del Sakura Maru al Valle de Cañete. Casualmente, mira al muelle en donde desembarcaron en busca de un mejor futuro y nos dejaron una rica colonia Nikkei con evidente rostro oriental, pero con alma muy peruana. Hoy hay un fenómeno muy interesante, el de Kasegi, el retorno de algunos descendientes de la colonia al Japón en busca de mejor futuro. ¿No les digo que la historia busca extraños caminos circulares? Domo arigato gozaimasu. Las relaciones entre peruanos y japoneses prosperaron tanto que en 1897 el conde japonés Teikicho Tanaka, amigo de Augusto B. Leguía, en ese entonces gerente de la British Sugar Company, llegó a Lima y constató la necesidad de mano de obra para las haciendas de la costa. Tanaka regresó a su país e interesó a la compañía de inmigración Morioka para fomentar la migración al Perú. Es así como el 3 de abril de 1899 llegó al Callao el Sakura Maru, un buque que traía a bordo 790 inmigrantes japoneses. Esta inmigración organizada duraría hasta 1923. La gente de campo generalmente es lo que han venido a migrar acá, porque su situación era insostenible. Lógicamente, en la parte de la capital, Tokio, Osaka, ellos estaban florecientes y aún una industria bastante próspera. Pero lo del campo no podía movilizarse. Bajo esa necesidad, tanto el Japón, que necesitaba ya demográficamente, era 140.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Era pues superpoblado. Y acá en la costa peruana necesitaba mano de obra porque ya se había cortado el convenio con la China. Entonces en el Perú, las altas costas, el campo de caña de azúcar y sobre todo algodón, ellos utilizaban a la gente de la serranía nuestra. Pero la gente de nuestra serranía ocupaba momentáneamente y cuando ellos tenían la época de cosecha todos se tenían que retirar. Entonces utilizaban a los chinos e incluso a los polinesios, pero al cortarse ya no se pudo realizar. Entonces con ese convenio, ya aprovechando, digamos, entonces dijeron, bueno, en calidad de contratado puede venir bajo el apoyo del gobierno del Japón. Y es ahí donde comienza, como le llama, la inmigración japonesa, ¿no? Lamentablemente, los maltratos, el clima y las enfermedades, entre otras contrariedades, hicieron que el trabajo en las haciendas fracase. Sin embargo, los inmigrantes no regresaron a su país de origen, más bien siguieron llegando. Durante 2 décadas, 18.000 japoneses, entre hombres, mujeres y algunos niños, llegarían al Perú. Un gran porcentaje provenía de Okinawa.
Entonces nos preguntamos por qué, a pesar de las malas condiciones de trabajo, siguieron llegando japoneses al Perú. Una de las razones está en el carácter de este pueblo, en su constancia y fuerza para superar las adversidades. La inmigración japonesa también trajo la integración. Este cementerio japonés contiene los restos de 680 de los primeros japoneses llegados al Perú. Está de manera surrealista integrado al campo. Ese campo al cual ellos llegaron para trabajar y está al costado de unas ruinas arqueológicas. Yōso Tsukane llegó entre ese primer grupo de inmigrantes y en 1906 se casó con María Silvestre, lo que constituye la primera boda civil católica realizada entre una peruana y un japonés. Así también se va haciendo la integración. Muchos de los que llegaron para trabajar en las haciendas se trasladaron a Lima, ya sea porque se fugaron o porque terminaron sus contratos. Atraídos por la oportunidad de trabajar libremente, se convirtieron en vendedores ambulantes y gracias a su laboriosidad y al ahorro, compraron establecimientos comerciales a otros inmigrantes, chinos e italianos sobre todo, estableciendo tiendas, fondas y peluquerías, tan identificadas con los japoneses hasta hace pocos años. La primera peluquería de japoneses se estableció en 1904, en 1906 ya había 15 y en 1907, 25. No hay ninguna razón aparente que explique esta proliferación. Podría aventurarme a decir que quizás sea la habilidad manual de los japoneses, ya que los cortes de pelo eran todos iguales. Lo que sí es cierto es que una institución japonesa, el pandero o tanumoshi, como se llama en ese idioma, es decir, una junta de solidaridad, posibilitó que muchos pudieran contar con el capital para crear las primeras tiendas y peluquerías en el país. Para los años 20, la colonia japonesa se había consolidado y era muy próspera, al punto que en 1921 se nombró a Seisaburo Shimizu como primer ministro plenipotenciario del Japón en el Perú. Siempre me he preguntado por qué los japoneses donaron la estatua de Manco Cápac para el primer centenario de la independencia del Perú. La respuesta es muy obvia. Al principio tenían pensado en donar o un parque o una torre, pero por uno u otro motivo fueron descartados. Entonces se acercaron al presidente de la Comisión Nacional del Centenario, Federico Helguera, y les preguntaron, ¿qué nos aconseja hacer? Este, literalmente les dijo, pues erigir un monumento a Manco Cápac, hijo del sol, fundador del gran imperio de los incas. A ustedes, hijos del sol naciente, les corresponde por esa similitud y otras causas étnicas, erigir ese recuerdo. Entonces, nos hermana el sol.